Estamos de regreso para debatir el tema en la semana. ¿Debe la Suprema Corte tener la facultad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional? Nos acompañan como todos los martes Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Ignacio Zavala. Juan, buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, pues a ver, ¿qué opinan, Denise? Mira, yo creo que muchos televidentes que te escucharon hacer la pregunta se están rascando la cabeza. ¿No? Y se están preguntando, sí, ¿de qué está hablando? Entonces sí. Creo que es importante que pongamos la pregunta en contexto. O sea, la estás haciendo porque la Suprema Corte acaba de pronunciarse en torno a un amparo promovido por 15 intelectuales, tú eres uno de ellos, ante la reforma electoral del 2007 que prohibió la compra de spots por particulares. Así es, correcto. Y lo que hace la Suprema Corte es básicamente no entrarle al tema. Es decir que es improcedente la vía del amparo para revisar una reforma constitucional, y básicamente hace lo mismo que hizo en el caso de Jorge Castañeda cuando él llevó el tema de las candidaturas ciudadanas hasta la Suprema Corte. Yo creo que la Suprema Corte hace mal en no entrarle al tema, porque se vuelve una corte, yo la he llamado un tren demorado. O sea, un tren que llega tarde a la estación de la democracia, una Suprema Corte que no entiende su papel en el nuevo contexto democrático, que es el de definirse en torno a esos grandes temas que involucran cuestiones como las garantías individuales, en el caso de Lidia Cacho, cuestiones como las candidaturas ciudadanas válidas, legítimas en muchas democracias funcionales. Y aquí la Suprema Corte, una mayoría con argumentos muy con tecnicismos, con argumentos que a mi juicio son poco válidos, descarta lo que debería ser un tema esencial, y a mí me parece que ese es el que deberíamos debatir esta noche, que es el tema de si la reforma constitucional electoral si viola la libertad de expresión, si viola la libertad de expresión o no. O sea, a mí me parece que la Suprema Corte evade la cuestión por razones ya sea políticas, por temor, porque no quiere confrontarse con la clase política, por todas las razones que tú has explicado en el artículo que escribiste recientemente sobre el tema, y porque es una corte que tiende a ser conservadora y que tiende a rehuir esos temas controversiales. Pero tan conservadora porque podría decir uno, bueno, es conservadora porque por sus decisiones, porque le entró al fondo del asunto. Es que acaba siendo conservadora porque conserva el statu quo, a eso me refiero. Porque ni siquiera le entra. Claro, porque o sea, quizá conservadora es la palabra inapropiada. Es una corte, me parece, temerosa, una corte tímida, una corte que le cuesta mucho trabajo asumir posiciones públicas en temas controvertidos. Juan Ignacio. Bueno, yo no sé, me parece que este tema nos lleva a muchas preguntas que tenemos pendientes en México, que al final del día es, bueno, ¿quién finalmente decide sobre lo que hace el otro poder, ¿no? Y me parece que el punto es aquí, bueno, ¿quién va a revisar el trabajo de los legisladores en una materia tan delicada, ¿no? Porque los legisladores en materia de reforma constitucional. En materia constitucional. Porque claro, no solo es el Congreso Federal, sino los 32 congresos estatales. O sea, el lograr una mayoría de eso, que es cuando resulta más alarmante que esto haya sido una reforma constitucional y que hayan logrado ponerse de acuerdo a 32 congresos, pues bueno, creo que es una pregunta que queda en el aire porque no la contestó la Suprema Corte en esta ocasión. Ignoro si se debiera pronunciar sobre si debieran ser un tribunal constitucional o no, en los términos en lo que planteaba hoy Federico Reyes Heroles en su artículo. Y creo que en efecto no hay un pronunciamiento tampoco sobre la ley misma, ¿no? Y sobre las limitaciones que tiene esta ley, no solo las personas. Yo veo que esta ley pues también limita a los propios partidos. O sea, yo creo que es una ley que está mal hecha de inicio, es una ley que es... La reforma del 2007 estuvo hecha más con el hígado que con otras cosas, no estuvo bien pensada, se pensó nada más en limitar, no en expander los espacios y los aires democráticos, y me parece que el resultado es un resultado en donde casi
casi nadie sale beneficiado, ¿no? Y no creo que el ciudadano, al final es el que menos. Pero yo creo que hay cuestiones que la reforma mal hecha, mal instrumentada, difícil de llevar a cabo por todo lo que entraña en términos de monitoreo por parte del IFE, la sobreregulación, el tema resbaladizo de qué constituye una denigración al adversario, que ahora se prohíbe. Pero recordemos el contexto en el que se aprueba esa reforma. O sea, un contexto en el que en la elección del 2006, y traigo aquí las cifras, más de 700,000 spots de campaña transmitidos en radio y televisión, más de 2,000 millones de horas, 2 millones de horas de ataques y contraataques monitoreados por el IFE, más de 2,000 millones de pesos desembolsados por los candidatos, más de 280,000 spots de más que nadie sabe quién pagó. O sea, fue una historia de caos, de irregularidades, de desorden y además de un sistema electoral que construimos en los 90s que en aras de promover la equidad promovió el abuso por parte de los partidos, pero que llevó a algo incluso más pernicioso. El hecho de que el 80% del financiamiento de los partidos acabara pues en las arcas de las televisoras que se volvieron en las contiendas electorales jugadores dominantes, jugadores con un enorme peso, jugadores que chantajearon a la clase política. Recordemos el contexto de la ley Televisa. O sea, hay pocas cosas tan incómodas en la vida como estar de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones. O sea, a mí eso me incomoda terriblemente. Pero tuvo razón cuando dijo que esa reforma le quitó una pistola en la sien que tenía la clase política. No, le quitó una pistola y le puso una ametralladora. Pero es que claro, todos esos datos que acabas... Perdóname, es justo lo que yo argumenté. De hecho, escribí un artículo que se llamó La ametralladora. Porque como después, o sea, trataron los legisladores de resolver por la vía de la reforma electoral un problema que se tenía que haber resuelto a través de la vía de la competencia, de una nueva ley de radio y televisión. No limitando todos los demás ejercicios. Una mejor regulación en el ámbito de las telecomunicaciones. O sea, se equivocaron de instrumento, pero entendamos, y de maneras. Entendamos por qué la reacción, pues porque tanto se sintieron, o sea, sintieron que incluso el propio Felipe Calderón, en el contexto de la ley Televisa, cuando es presionado por las televisoras a que su partido acepte esa ley, recordemos cómo fue aprobada, ¿cuántos fueron? 354 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones en 7 minutos. O sea, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. O sea, el PRD también. Claro, no, desde diciembre la dejó pasar. Nadie lo niega, pero las televisoras lograron lo que el presidente de México jamás ha logrado, que es obtener una ley a modo y en 7 minutos. Pero yo creo, Denise, que, por ejemplo, todos estos datos que acabas tú de dar y que todos lo sabemos, y todos sabemos qué sucedió en el 2006. ¿Cuántos spots de más? ¿Cómo se pagaron? ¿Quién salió? ¿Quién no salió? Eso es algo... Hasta los que hubo de más. Exactamente. Exactamente. Y ya está la contabilidad, ¿no? Y cuáles pertenecieron a López Obrador, cuáles pertenecieron a Calderón. Esos son datos de espacios de televisión que no vamos a tener el año que entra, gracias a esa ley. Sí. Gracias a esa ley, porque ahorita ya sabemos cuántos spots va a tener cada partido, etcétera, y ahí se va a quedar. Y los tiempos de la tele, la manera de jugar en los medios electrónicos se fue para atrás de la puerta cuando estaba de alguna manera un poco mejor hecha. Y yo creo que ese aunado digamos, a las campañas negativas, que sí me parece un error que se prohíban, ¿no? Pues yo creo que el ciudadano puede elegir si sí o si no con determinado asunto, porque nos va a llevar a unas campañas de lo más absolutamente falsas. Ya que estamos en el tema porque nada más vamos a oír, yo quiero que todo el mundo gane $1 millón al mes. La reforma ha resultado ser contraproducente. ¿Sí? Pero insisto, tenemos un problema estructural en términos de la relación de la televisión con la clase política de este país que no hemos resuelto. Con la ciudadanía. Y con la ciudadanía, que no hemos resuelto. Claro. Y que va más allá del asunto de la protección de la libertad de expresión, Leo. O sea, creo que y ahora lo estamos viendo en esta campaña, precampaña presidencial, en donde ya todos violan la legislación electoral, todos. Enrique Peña Nieto, López Obrador, con lo que hizo recientemente. Es el único que tiene spots. Exactamente. O sea, todos la violan porque
saben que no van a ser sancionados, que no hay manera, que el castigo, si hay sanción, vendrá, será monetaria y será 2 años después y no le quitará la victoria al triunfador. O sea, hay tantos huecos. No, bueno, y en el camino es todavía peor, porque, por ejemplo, al IFE le dieron la facultad de multar a las televisoras. Y una en particular ha dicho, tú me multas, pues yo te golpeo. Y lo han hecho eficazmente, y la imagen del IFE se ha ido erosionando. ¿Quién es el valiente que va a cobrar la imagen del IFE, multa? La imagen del IFE, la imagen de los partidos, la imagen borrada de Santiago Krill, opositor de las televisoras y ha pagado un precio político por ello. Ahora, realmente el tema de la libertad de expresión está tan vinculado como ustedes piensan los 15 que presentaron el amparo, porque su tema ha sido los ciudadanos deben tener derecho a anunciarse, a comprar spots y equivale esto a una violación a la libertad de expresión. Ahora, lo que yo he argumentado es que ustedes están pensando que el mejor modelo es el modelo estadounidense, el que permite la compra irrestricta de particulares, desde un ciudadano hasta el empresario más poderoso del país. Pero hay otros modelos electorales, Leo, donde no se permite la compra de spots a nadie. O sea, Canadá, Inglaterra, o sea, Alemania. Exacto, y las campañas además son muy breves. Bueno, eso sí se hizo en este... Sí, claro, pero a ver, déjame contestarte, porque yo lo que creo es en un modelo de la democracia donde no solamente participan los partidos políticos, sino la sociedad. Aquí estamos en el peor de los mundos, porque solamente los partidos políticos, pero para formar un partido político es prácticamente imposible. Claro, pero entonces, a ver, un grupo social que quiera hacer política y convertirse en partido, es prácticamente imposible hacerlo. En países como Canadá, pues se pueden organizar y hacer un partido. Pero entonces estás cambiando el tema. Ya no es o sea, el problema no es tanto la libertad de expresión, sino las rutas de participación. Y es la libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia. Sí, pero lo interesante es que hay muchos países donde la libertad de expresión se limita en aras de bienes sociales considerados más importantes. Así es. Entonces, correcto. Y yo creo que derechos fundamentales. Claro, por la lógica de la reforma. Y a mí no me gusta. Claro, a ti no te gusta y por eso te amparaste. Sí. Pero entiendo. Pero para mí el problema es, primero, la relación mala, no resuelta de influencia política desmedida de las televisoras con la clase política del país. Y segundo, la falta de rutas de participación ciudadana efectiva. El referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, las candidaturas ciudadanas. O sea, entiendo la lucha por la libertad de expresión. A ver, si me preguntas a mí, ¿el spot del Consejo Coordinador Empresarial del 2006 estuvo bien o mal? Yo te digo, estuvo perfectamente bien. Los empresarios tienen todo el derecho de decir cuáles son sus tesis económicas. Es más, me hubiera parecido fenomenal que se hubiera quitado la máscara, hubiera dicho, vota en contra de López Obrador. Pero ¿sabes eso es lo transparente. Ahora, ¿qué vamos a ir todos los mexicanos como tontitos a votar en contra de López Obrador? ¿Porque lo dicen los empresarios? No, pero ¿sabes cuál es el problema? Quizá tengas razón, que tenían derecho a expresarse. El problema es que violaron la ley. La ley ya decía... Una ley inconstitucional. Claro, pero la ley ya decía en ese momento que no podían... ¿Y por qué lo subieron a la Constitución? Ya estaba. Bueno, no, estaba en la ley secundaria, en el COFIPE. Por eso lo hicieron. Porque los empresarios violaron la ley. O sea, una ley que no tenía, castigo. Leo, pero date cuenta de lo que significa lo que estás diciendo. No, sí, claro. Que uno puede elegir, como en restaurante chino, qué leyes obedece. Ley que no tiene castigos como llamado pero que esa es parte, pero esa es parte, fíjate. Es llamado a mí. Aquí hay un tema que tenemos, es los periodos en que se legisla. Es increíble que se legisle al inicio sobre una ley electoral, ¿no? Que obviamente tiene un asunto de revancha. Es increíble que se legisle
unos meses previo a las elecciones sobre cuestiones de los medios de comunicación. Por supuesto, todos sabemos cómo Dices se llama. en el 2006. En el 2006 y en el 7 la electoral. Sí. Obviamente todos sabemos cómo se llama esa película. Entonces yo creo que también aquí hay que ver, pues bueno, es el uso, primero el uso de los medios en contra de los políticos y después el de los políticos en contra de los medios. Todo es una revancha y eso quedó. Una fue la ley Televisa y la otra fue la ley antitelevisa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero los dos estuvieron exacto, mal. Porque si empezamos por ponerle nombres a las leyes, la ley anti-Leo, ¿no? Ya sabemos a cómo va y cuando Leo agarre un asunto va a ir en contra de alguien. Sí, pero, entonces ese es un problema de madurez política. ¿Puedo hacer una pregunta porque nos queda un minuto? Porque aquí para mí eso es lo increíble. Si no te amparas, si tú agarras el catálogo de la reforma electoral del 2007 es, a ver, esto hizo el PAN para ganar. Si no va a ganar el PAN, claro. Y esto es lo que entonces hay que prohibir, campañas negativas, etcétera. ¿Por qué lo aprobó el PAN? No, bueno, pues yo no sé, yo no fui Es que esa es la diputado. pregunta. Y yo creo que eso, el PAN pues pagará esos votos. Pero digamos, vamos a suponer que pierde el PAN. Ok, que pierde el PAN. Realmente perdemos todos en esto. O sea, en esa reforma. Ustedes con su amparo que les negaron y que para ustedes era una cuestión muy valiosa por poner la libertad de expresión ahí, yo siento que las campañas van a ser pésimas y van a ser más mentirosas que nunca y más sucias que nunca. En fin, al final del día, después de 3 años, nadie está contento con esa ley. Les propongo algo, vamos a seguirlo. Nos fuimos al tema electoral, que es porque vamos a seguir viendo todo esto. Sí, pero es el meollo del asunto, en el fondo. Lo que discutimos... Es que el otro también tiene fondo. Sí, claro, pero ¿por pues qué? Yo sí creo que la Suprema tenía ciertas razones ahí. ¿Por qué el PAN aprobó esa ley? Pues porque fue la negociación de la reforma fiscal de manera paralela y tú me das y yo te doy. Claro, fue entregar... Los apretones de la ley. Un plato de lentejas, como diría Cuentas de vidrio. Pero en fin, gracias. Gracias Juan Ignacio. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.